El mensaje de hoy trata del asombroso milagro que ocurrió cuando alguien se aferró todos los días a Filipenses capítulo 4. Quiero compartirlo contigo junto con testimonios de restauración financiera, de una manera que pueda quedarse en tu corazón aunque solo lo escuches antes de dormir. Pastor, he trabajado duro toda mi vida durante 60 años. ¿Por qué entonces la vejez se siente tan incierta? ¿Qué hice mal? 7 de cada 10 coreanos dicen que pierden el sueño por preocupaciones económicas. Entre las personas mayores de 50 años, el 83% dice que su mayor temor es no tener lo suficiente para la jubilación. Las estadísticas de Corea informan que más de la mitad de los hogares encabezados por personas de 60 años o más tienen un déficit mensual. ¿Sientes que esos números hablan de la vida de otra persona? ¿O sientes que están hablando de tu historia ahora mismo? Pero aquí hay algo notable. En Filipenses 4 aparecen una y otra vez palabras de abundancia, no carencia, sino plenitud, no escasez, sino desbordamiento. Y estas palabras fueron escritas hace casi 2000 años por el apóstol Pablo mientras estaba sentado en una prisión. ¿Cómo puede alguien hablar de abundancia desde una celda? En Ansan había una diaconisa de 67 años llamada Kim Sun-deok. Cuando su esposo se desplomó de repente, solo las cuentas del hospital llegaron a 40 millones de wones. El dinero que habían ahorrado durante toda una vida desapareció en un instante. Le daba vergüenza pedir ayuda a sus hijos y no veía ninguna otra salida. Noche tras noche miraba el techo y se tragaba las lágrimas. Pero después de aferrarse a Filipenses 4 durante 6 meses, empezó a pasar algo difícil de creer. El pago del seguro de su esposo resultó ser 3 veces más de lo que ella esperaba. También recibió una ayuda del gobierno que había olvidado por completo. Y aún más sorprendente, le devolvieron de repente un dinero que había prestado 20 años atrás. ¿Tú llamarías a eso una casualidad? Yo no. Si alguien que está viendo este video está perdiendo el sueño por problemas económicos, deja esta confesión en los comentarios. Yo también seré restaurado. Esa confesión puede convertirse en una semilla de fe que eche raíz en tu vida. Hoy quiero compartir 7 secretos de restauración financiera que encontré en Filipenses capítulo 4. Esto no es solo un lenguaje de consuelo, es verdad viva que ha cambiado la vida de muchos creyentes. Puedes escucharlo antes de dormir o ponerlo en silencio una y otra vez. Si te quedas conmigo hasta el final, creo que también se abrirá una nueva puerta en tus finanzas. ¿Qué pensamiento llena más tu mente en estos días? ¿Cuál es el primer pensamiento que aparece cuando abres los ojos por la mañana? ¿Cuál es el último pensamiento al que te aferras antes de quedarte dormido por la noche? ¿No es acaso el dinero? ¿Cómo voy a pagar la tarjeta este mes? ¿De dónde voy a sacar dinero para la boda de mi hijo? Las cuentas del hospital siguen aumentando. ¿Qué se supone que haga? ¿De verdad me va a alcanzar la jubilación? ¿No son estos pensamientos los que dan vueltas una y otra vez en tu mente? Yo también he estado ahí. ¿Crees que los pastores son diferentes? Yo mismo he suspirado en la oración de madrugada por estar preocupado por la renta de la iglesia. La preocupación es algo temible. Cuando empieza, no termina. Resuelves una cosa y en su lugar aparece otra preocupación. Es como hundirse en un pantano. Cuanto más luchas, más te hundes. Pero la Escritura habla con mucha claridad acerca de la preocupación. Filipenses 4:6 dice: no se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Él dijo que no nos preocupáramos por nada. No dijo que está bien preocuparse un poco por el dinero. No dijo que algunas preocupaciones por la salud son comprensibles. Dijo que por nada, ni una sola cosa. Cuando entiendes el contexto de este versículo, se vuelve aún más impresionante. Pablo escribió esta carta mientras estaba preso en Roma. Llevaba cadenas en las manos. No sabía qué traería el mañana. Y aún en esa condición, Pablo dijo: no se angustien. ¿Es eso solo pensamiento positivo? No. Pablo conocía un secreto. Conocía el secreto de convertir la preocupación en oración. Si te aferras a tu preocupación cuando llega, solo crece más. Pero cuando llevas esa preocupación delante de Dios, cuando la conviertes en oración, pasa algo asombroso. Dios recibe esa preocupación y en su lugar te da paz.
Había una diaconisa de 72 años en Haeundae, Busan, llamada Lee Jong-hee. Su esposo murió después de un fracaso en los negocios y dejó deudas de más de 500 millones de wones. Las llamadas de los acreedores llegaban decenas de veces al día. Sus hijos ya estaban luchando con sus propias vidas. Ella se sentía completamente sola. Cada noche tenía pesadillas. Sueños en los que la perseguían cobradores, sueños en los que la echaban a la calle. Llegó a tener miedo hasta de quedarse dormida. Entonces un día, en una reunión de oración de madrugada, escuchó este versículo: no se angustien por nada, sino llévenlo a Dios en oración. Desde ese día, cambió su manera de vivir. Cada vez que la preocupación subía a su corazón, la convertía de inmediato en oración. Dios, este mes tengo que pagar 5 millones de wones y no tengo cómo hacerlo. Pongo esta preocupación en tus manos. Creo que tú abrirás un camino para mí. Al principio no sintió nada. Aún después de orar, sus circunstancias seguían viéndose exactamente igual. Pero no se rindió. Una semana, 2 semanas, un mes. Entonces algo empezó a cambiar. Primero, desaparecieron las pesadillas. Por fin pudo dormir, y cuando su mente se aclaró, sus pensamientos comenzaron a ordenarse. Recordó que había un pequeño terreno a nombre de su esposo. Resultó que ese terreno había sido incluido en una zona de desarrollo. Recibió una compensación por ello y pudo pagar una gran parte de la deuda. El resto se reorganizó en pagos a plazos después de negociar con los acreedores. Ahora ya pagó la deuda y tiene una pequeña tienda. Da su diezmo cada mes y vive con gratitud. Si hay alguien escuchando ahora mismo que no puede dormir por la preocupación, escribe esto en los comentarios. Estoy convirtiendo mis preocupaciones en oración. Que Dios escuche esa confesión y llene tu noche de paz. Oremos. Amado Padre Dios, gracias por darnos esta palabra hoy. Pongo delante de ti todas mis preocupaciones económicas, mis preocupaciones por la salud, mis preocupaciones por el futuro. Traigo todas ellas delante de ti. Tú me has dicho que no me angustie por nada, así que elijo obedecer. Mientras convierto estas preocupaciones en oración y las traigo delante de ti, guarda mi corazón con tu paz. En el nombre de Jesús oro. Amén. Este es el primer secreto. No te aferres a la preocupación. Conviértela de inmediato en oración. Entonces Dios comienza a obrar. Ahora volvamos a mirar Filipenses 4:6. No se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí hay una palabra que muchos pasan por alto: con acción de gracias. Él no dijo simplemente oren, dijo oren con acción de gracias. Porque eso es tan importante. Porque la gratitud es la llave que abre la puerta del reino de Dios. Piénsalo. ¿Qué clase de gracias puedes dar cuando no hay dinero en tu cuenta bancaria? ¿Cómo puede brotar gratitud en tu corazón cuando la renta del próximo mes ya parece imposible? Humanamente hablando, parece imposible, pero eso es exactamente la fe. La fe cree en lo que todavía no se ve como si ya fuera visible. La fe da gracias por lo que aún no ha recibido como si ya hubiera llegado. Esa es la llave que abre los almacenes del cielo. ¿Recuerdas el milagro de los 5 panes y los 2 peces? Más de 5,000 personas tenían hambre y estaban a punto de desmayarse. Lo único que tenían eran 5 panes de cebada y 2 peces. Los discípulos estaban desesperados. ¿Cómo iba eso a alcanzar para tanta gente? Pero ¿qué hizo Jesús? Levantó esa pequeña ofrenda y dio gracias. No se quejó por lo que faltaba. Dio gracias por lo que sí había. Y entonces ocurrió el milagro. Comieron 5,000. Y sobraron 12 canastas. La gratitud abrió la puerta al milagro. Había una diaconisa de 63 años en Nowon, Seúl, llamada Park Jong-sha. Después de que su esposo perdió de repente el trabajo, las finanzas de la familia se vinieron abajo. Sus 2 hijos todavía estaban en la universidad y los préstamos estudiantiles seguían acumulándose. Ella también buscó trabajo, pero una y otra vez la rechazaban por su edad. Apenas podía orar. Sentía resentimiento hacia Dios. ¿Por qué nuestra familia hemos sido fieles? ¿Por qué nos ha pasado esto? Entonces un día, una diaconisa mayor de la iglesia le dijo algo. Jong-ja, deja de mirar lo que no tienes. Mira lo que sí tienes. Y dale gracias a Dios por eso. Al principio eso la enojó. ¿Qué hay que agradecer en este momento?
pero esas palabras se quedaron en su corazón. Esa noche comenzó a contar las cosas que todavía tenía. Tenía un cuerpo sano. Tenía una familia que seguía unida, aún en medio de la dificultad. Tenía un pequeño lugar donde descansar la cabeza. Sus 2 hijos estaban sanos y seguían estudiando. Cuando empezó a contarlas, había más cosas por agradecer de las que esperaba. Desde ese día empezó a escribir un diario de gratitud. Cada mañana anotaba 5 cosas por las que estaba agradecida. Al principio se obligaba a hacerlo, pero entonces pasó algo hermoso. Mientras buscaba razones para agradecer, empezaron a aparecer razones reales. Cuando su corazón cambió, su rostro cambió. Cuando su rostro cambió, empezó a llegar a las entrevistas de trabajo con una nueva luz. 2 meses después, encontró trabajo en una guardería cerca de su iglesia. El sueldo no era mucho, pero era un ingreso estable. Su esposo también empezó a trabajar como repartidor. Con ambos ingresos juntos pudieron salir adelante. Su hijo mayor recibió una beca y su hijo menor entró al servicio militar, lo cual alivió la carga de la matrícula. 3 años después, esa familia había pagado todas sus deudas. Y aún ahora ella sigue escribiendo cada mañana en su diario de gratitud. Vas a comenzar hoy con acción de gracias. Escribe en los comentarios una sola cosa por la que estés agradecido. Ese pequeño acto de gratitud puede convertirse en la llave que abre los almacenes del cielo. Oremos. Padre Dios, gracias por abrir nuestros ojos al poder de la gratitud. Perdóname por mirar solo lo que me falta y vivir en queja. Desde este día daré gracias por lo que tengo. Daré gracias por las cosas pequeñas y aún por las cosas que antes daba por sentadas. Que esta gratitud se convierta en la llave que abre la puerta del cielo. Así como alimentaste a 5,000 con 5 panes, llena también mi pequeña ofrenda de abundancia. En el nombre de Jesús oro. Amén. La gratitud cambia el corazón antes de cambiar las circunstancias. Y cuando el corazón cambia, los ojos comienzan a abrirse. Cuando los ojos se abren, el camino empieza a verse. Este es el segundo secreto. El tercer secreto suena casi paradójico. ¿El secreto de la restauración financiera es el contentamiento? ¿No suena eso extraño? Filipenses 4:11 y 12 dice: He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En toda circunstancia he aprendido el secreto de vivir en la abundancia y en la necesidad, en la saciedad y en el hambre. Pablo dijo que había aprendido el contentamiento. Esa palabra aprendido es importante. El contentamiento no es algo con lo que nacemos. Tiene que aprenderse, tiene que practicarse. El mundo sigue diciéndonos que necesitamos más. Una casa más grande, un mejor auto, más ahorros. La publicidad sigue enseñándonos a sentirnos insuficientes. Si no tienes esto, no eres feliz. Si compras aquello, entonces sí vas a quedar satisfecho. Así que no importa cuánto gane la gente, nunca parece suficiente. Los sueldos suben, pero la satisfacción no. Las cuentas bancarias crecen, pero la ansiedad permanece. Esa es la lógica del mundo. Pero la lógica del reino de Dios es diferente. La persona contenta es la verdaderamente rica. El que está satisfecho con lo que Dios le ha dado es el realmente próspero. ¿Por qué? Porque una persona contenta ya no es esclava del dinero. El dinero ya no es el amo. Dios lo es. Y lo más sorprendente es esto. Cuando aprendemos contentamiento, en realidad se nos puede confiar más. Dios confía más a quienes saben manejar el dinero con sabiduría. Había un anciano de 69 años en Daejeon llamado Choi Dong-ho. Trabajó toda su vida en una pequeña empresa. Comparado con sus amigos de grandes corporaciones, su sueldo era modesto. Para la educación de sus hijos, la familia dependió de la escuela pública en lugar de programas privados costosos. Viajar al extranjero parecía inalcanzable. Siendo sincero, muchas veces la comparación le dolió, pero su familia vivía con un principio: estemos satisfechos con lo que tenemos. Vivamos dentro de nuestras posibilidades. No nos endeudemos jamás. Así que siempre vivieron con sencillez. Salir a comer una vez al mes. 1 o 2 prendas nuevas cada temporada. Manejar el mismo auto por más de 10 años. Pero siempre ahorraban el 10% de su salario y diezmaban pasara lo que pasara. Así pasaron 30 años. Cuando llegó su retiro, tenía más de 500 millones de wones en su cuenta.
Muchos de sus amigos que habían trabajado en grandes corporaciones no se prepararon para la jubilación por gastar de más. De hecho, muchos de ellos estaban en una situación más difícil que la de él. Ahora disfruta de una jubilación en paz. Les da dinero a sus nietos, ayuda a creyentes que están pasando necesidad y cada año envía ofrendas a campos misioneros en el extranjero. El contentamiento fue el verdadero secreto de su prosperidad. ¿Estás contento con lo que tienes ahora mismo? Si quieres comenzar una vida de contentamiento, escribe esto en los comentarios. Elijo el contentamiento. Esa confesión puede traer la sabiduría de Dios a tus finanzas. Oremos. Padre Dios, gracias por enseñarnos el secreto del contentamiento. Perdona mi corazón por siempre querer más y vivir inconforme. Desde hoy viviré agradecido por lo que tú me has dado. Estaré contento dentro de la vida que tú me has confiado. Señor, dame un corazón contento y permite que viva no como siervo del dinero, sino como tu mayordomo. En el nombre de Jesús oro. Amén. El contentamiento no es rendirse, es una clase más alta de satisfacción. Es verdadera abundancia disfrutada en Dios. Este es el tercer secreto. Ahora llegamos a uno de los versículos más conocidos de Filipenses 4. Muchos de ustedes probablemente lo saben de memoria. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo entiendes este versículo? Muchos lo usan como un lema de éxito. Puedo hacer cualquier cosa, casi como una declaración de confianza en uno mismo. Pero el verdadero significado es más profundo. Mira los versículos anteriores. Pablo dice que sabía enfrentar el hambre y la necesidad, sabía vivir en abundancia y sabía vivir en humildad. Y este era el secreto, por medio de aquel que me da fuerzas. En otras palabras, no mi poder, sino el poder de Dios. No mi fuerza, sino la fuerza de Cristo. ¿Y por qué eso importa para la restauración financiera? Porque muchos de nosotros nos derrumbamos bajo la presión económica cuando tratamos de resolverlo todo por nuestra cuenta. Mi capacidad, mi sabiduría, mis contactos. Pero cuando esas cosas llegan a su límite, entra la desesperación. No puedo con esto. No soy capaz. Soy un fracaso. Pero cuando cambia la fuente de tu fuerza, cambia toda la historia. Si el que te fortalece es Dios, entonces tus limitaciones dejan de ser el problema. Dios no tiene límites. Aun cuando tú no ves salida, Dios sí tiene una salida. Aun cuando algo te parece imposible, para Él es posible. Había una diaconisa de 58 años en Gwangju llamada Jung Mi-suk. Ella tenía una pequeña tienda de botanas. Cuando estalló el COVID-19, sus clientes desaparecieron casi de la noche a la mañana. Durante 3 meses, sus ventas fueron casi inexistentes. Se atrasó con la renta y los intereses del préstamo seguían acumulándose. Empezó a preguntarse si tendría que cerrar la tienda. Había sostenido ese lugar durante más de 20 años y sentía que todo podía terminar ahí. Una madrugada cayó de rodillas y clamó: Dios, ya no me quedan fuerzas. No veo un camino hacia adelante. No hay nada que yo pueda hacer. Entonces este versículo subió a su corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella se aferró a esa palabra. Sí, yo no tengo fuerzas propias, pero la fuerza de Dios sigue aquí. Esto no se trata de lo que yo puedo hacer. Se trata de lo que Dios puede hacer. Desde ese día, comenzó a orar y a buscar una nueva manera. Registró su tienda en una aplicación de entregas. La tecnología le parecía difícil a su edad, pero su hija la ayudó a aprender. Ajustó el menú para que funcionara con pedidos a domicilio. Al principio casi no entraban pedidos, pero no se rindió. Cada día confesaba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 1 mes, 2 meses. Poco a poco, los pedidos comenzaron a aumentar. Empezaron a acumularse buenas reseñas y comenzaron a aparecer clientes frecuentes. 6 meses después, sus ventas en realidad habían crecido por encima de lo que eran antes del COVID. Los pedidos a domicilio agregaron una fuente de ingresos completamente nueva. Ahora incluso tiene una empleada y volvió a manejar su tienda con estabilidad. Lo que parecía imposible dio la vuelta por el poder de Dios. ¿Hay alguien que ahora mismo está frente a una situación que parece imposible? Escribe esto en los comentarios. Dios me da fuerzas. Esa confesión puede convertirse en el punto de partida de tu cambio. Oremos.
Padre Dios Todopoderoso, confieso que tú eres quien me da fuerzas. Lo que para mí es imposible, en ti es posible. Reconozco mi debilidad, así que lléname con tu fuerza. Abre lo que ha estado cerrado y convierte lo imposible en algo que sí se puede hacer. Desde hoy, no dependeré de mis propias fuerzas, sino de las tuyas. En el nombre de Jesús oro. Amén. Donde terminan tus límites, comienza el poder de Dios. Así que no te rindas. Este es el cuarto secreto. El quinto secreto es una de las promesas más fuertes de Filipenses 4. Filipenses 4:19 dice: «Y mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Léelo una vez más. Despacio. Mi Dios, en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas en gloria, suplirá toda necesidad. Cada palabra está llena de vida, dice mi Dios. No un Dios lejano, sino el Dios que está en relación personal con nosotros. Dice en gloria, no de mala gana, sino gloriosamente, con gozo y en abundancia. Dice conforme a sus riquezas. ¿Qué tan grande es la abundancia de Dios? Él es quien hizo todo el universo y aún así no le falta nada. El sol, la luna y las estrellas salieron de su mano, y Él dice que suplirá toda necesidad, no algunas, toda necesidad, lo que necesitas, lo que hace falta. Y eso importa, porque Dios no promete satisfacer nuestra codicia, promete suplir nuestras necesidades. Él sabe lo que de verdad necesitamos y lo da en el momento correcto. Había una diaconisa de 71 años en Bupyeong, Incheon, llamada Han Jong-sun. A su esposo le diagnosticaron demencia. El costo de su atención en el hospital geriátrico era de más de 3 millones de wones al mes. Aunque usaran toda la pensión y todos los ahorros, parecía que eso solo alcanzaría para 2 años. Sus hijos también estaban luchando con sus propias vidas. Ella se sentía atrapada. Dios, ¿qué se supone que haga? No hay dinero. Entonces su pastor compartió con ella esta promesa: mi Dios suplirá todo lo que les falte. Ella se aferró a esa palabra. Cada mañana, al amanecer, leía ese versículo y oraba: Dios, creo que tú suplirás todas mis necesidades. Me paro sobre esta promesa. Mientras seguía orando, la paz comenzó a asentarse poco a poco en su corazón. Su ansiedad empezó a debilitarse, y cuando llegó la paz, sus pensamientos comenzaron a aclararse. Fue a la oficina municipal y recibió orientación de asistencia social. Descubrió que calificaba para varios programas de apoyo. Una vez que a su esposo le aprobaron la cobertura de cuidados a largo plazo, la carga del hospital se redujo casi a la mitad. También recibió ayuda por enfermedad grave. La iglesia ayudó por medio de ofrendas de benevolencia. Y hubo una cosa más. Su esposo tenía una póliza de seguro a su nombre que casi habían olvidado. Llegó un importante beneficio por diagnóstico. Ahora está cuidando bien de su esposo y también ha encontrado estabilidad financiera. Dios de verdad suplió todas sus necesidades. Si hay alguien esperando con fe la abundante provisión de Dios, escribe esto en los comentarios. Creo que Él proveerá. Que la promesa de Dios repose sobre esa confesión de fe. Oremos. Padre Dios de abundancia, gracias por la promesa de que tú suplirás todas nuestras necesidades. Señor, tú sabes lo que necesito, y eres tú quien cuida de mí. Aunque ahora mismo haya cosas que me faltan, creo que tú proveerás. Creo que suplirás mis necesidades conforme a tus gloriosas riquezas. Dejo mis preocupaciones y espero tu provisión. Da lo que se necesita, en el momento en que se necesita, en la medida en que se necesita. En el nombre de Jesús oro. Amén. Dios es abundante. Él es nuestro proveedor. Este es el quinto secreto. Puede que el sexto secreto no parezca relacionado directamente con el dinero, pero sin él, todo lo demás se derrumba. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En el versículo 6 se nos dijo que no nos preocupáramos, sino que oráramos. Y en el versículo 7 se nos muestra el resultado. La paz de Dios guarda el corazón y la mente. Esta paz no es solo una sensación de calma, es una paz que sobrepasa el entendimiento. Una paz que no puede explicarse del todo con la lógica humana. Paz cuando las circunstancias siguen siendo difíciles.
Paz cuando el problema todavía no se ha resuelto. Esa es la paz que Dios da. ¿Por qué esto importa para la restauración financiera? Porque cuando las preocupaciones económicas derriban tu corazón, todo lo demás empieza a caer también. La ansiedad nubla el juicio, la inquietud nos empuja a tomar decisiones apresuradas, el miedo nos vuelve vulnerables al engaño, pero cuando la paz llena el corazón, empieza a llegar la sabiduría. Puedes mirar la situación con calma, puedes discernir la dirección del Señor, puedes tomar buenas decisiones. Había una diaconisa de 64 años en Sugón llamada Lee Meong-ui. Su hijo inició un negocio y cayó en una deuda grave. Como ella había sido garante de una parte, la deuda pasó a ella. En un solo momento cargaba con una deuda de más de 100 millones de wones. Su relación con su hijo también se quebró. La amargura, el enojo y el miedo le robaron el sueño. Cada noche le palpitaba el corazón y le temblaban las manos. Cuando fue al hospital le dijeron que estaba mostrando síntomas iniciales de trastorno de pánico. En ese momento tomó una decisión. Si sigo así, se van a derrumbar mi cuerpo y mi mente. Primero debo dejar que Dios guarde mi corazón. Cada día leía Filipenses 4, 6 y 7. Llevaba sus preocupaciones a Dios y le pedía paz. Dios, guarda mi corazón, rescátame de este miedo. Y como un milagro, su mente comenzó a calmarse. Pudo volver a dormir. Los síntomas de pánico empezaron a disminuir. A medida que la paz se asentaba, sus pensamientos se volvían más claros. Se reunió con un abogado y solicitó una reestructuración de deuda. Sus pagos mensuales se redujeron muchísimo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Su hijo la contactó primero. Mamá, perdóname, yo lo voy a pagar. Se levantó de nuevo y empezó a pagar poco a poco. Ahora la mayor parte de la deuda ya está pagada, pero lo que ella dice que más agradece es la paz. Ella dijo, aprendí que la paz del corazón vale más que el dinero. Y una vez que llegó la paz, el problema económico también empezó a desenredarse. ¿Hay alguien que hoy necesita paz en su corazón? Escribe esto en los comentarios. Declaro paz. Que la paz de Dios rodee tu corazón aún ahora. Oremos. Jesús, príncipe de paz, te pido tu paz. Guarda mi corazón con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el miedo se venga encima, cuando la ansiedad me oprima, manténme permaneciendo en tu paz. Sostén mi corazón y mi mente para que no se tambaleen. Y sobre ese fundamento de paz, dame sabiduría para tomar buenas decisiones. En el nombre de Jesús oro. Amén. La paz no es un lujo, es esencial para la restauración. Cuando el corazón es guardado, la vida también puede ser guardada. Este es el sexto secreto. Ahora llegamos al secreto final. Este es el que completa todo lo demás. Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Pablo no lo dijo una sola vez, lo dijo 2 veces. Y dijo siempre. Dijo esto estando encadenado en una prisión. ¿Cómo es eso posible? Porque el gozo no viene de las circunstancias. El gozo viene del Señor. El gozo del mundo depende de que las cosas salgan bien. Necesitas dinero, necesitas salud, necesitas éxito. Y por eso el gozo del mundo puede desaparecer en cualquier momento. Pero el gozo en el Señor es diferente. Puede conocerse sin importar las circunstancias, aún en la aflicción. Aún en la dificultad, todavía puedes regocijarte, porque la fuente de ese gozo no es tu situación, sino Dios mismo. ¿Y qué tiene eso que ver con la restauración financiera? Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. El gozo es medicina, el gozo es energía, el gozo es fuente de creatividad. Cuando trabajas con un corazón gozoso, el resultado cambia. Cuando tratas con las personas con un corazón gozoso, las relaciones mejoran. Cuando das pasos con un corazón gozoso, se abren nuevas puertas. Pero cuando el corazón está cargado de desesperación, nada se mueve. No hay fuerzas para trabajar. El rostro se oscurece y la gente se aleja. Desaparece la motivación y se pierden oportunidades. Había una diaconisa de 66 años en Gangseo, Seúl, llamada Yoon Jong-ui. Después de que su esposo falleció, ella se hizo cargo de su pequeña tienda. Era una papelería de barrio. En la era de las compras por internet,
ese tipo de negocio cada vez era más difícil de sostener. Las ventas cayeron bruscamente y la deuda seguía aumentando. La sonrisa desapareció de su rostro. Aun cuando abría la tienda, lo único que hacía era suspirar. Aun cuando entraban clientes, su rostro seguía tenso y cerrado. Naturalmente, cada vez venía menos gente. Era un círculo vicioso. Entonces un día, en un retiro de la iglesia, escuchó esta palabra: regocíjense siempre en el Señor. Tomó una decisión. Así es. Yo no me regocijo porque mis circunstancias sean fáciles. Me regocijo en el Señor. Voy a empezar a practicarlo. Desde entonces, cada mañana hacía una oración de gratitud. Gracias porque hoy sigo viva. Gracias porque puedo abrir esta tienda. Gracias por cada cliente que entra por esta puerta. Y decidió sonreír a propósito. Al principio era una sonrisa forzada, pero ocurrió algo sorprendente. Mientras seguía sonriendo, aunque fuera a propósito, su corazón comenzó poco a poco a iluminarse. Y al cambiar su expresión, los clientes lo notaron. Señora, ¿le ha pasado algo bueno últimamente? Su cara se ve tan iluminada. Los clientes se quedaban más tiempo. Las conversaciones crecían. Los clientes habituales comenzaron a volver. Entonces un día se le ocurrió una idea. ¿Por qué no hacer un pequeño espacio de descanso para los adultos mayores del vecindario? Puso unas cuantas sillas en una esquina de la tienda y ofreció café gratis. Los vecinos mayores empezaron a reunirse allí. Naturalmente, también compraban útiles y pequeñas cosas necesarias. La voz se corrió y la tienda se volvió un querido punto de encuentro del barrio. 3 años después, su tienda se había convertido en la papelería del vecindario que más tiempo había logrado mantenerse. Las ventas mejoraron más de lo que alguna vez habían sido. Pero más que eso, ahora trabaja cada día con gozo. El gozo abrió espacio para un milagro. ¿Vas a escoger el gozo hoy? Escribe esto en los comentarios. Me regocijo en el Señor. Esa confesión de gozo puede convertirse en una fuerza que cambie tu entorno. Oremos. Dios de gozo, concédeme la gracia de regocijarme en ti. Déjame regocijarme no por mis circunstancias, sino por ti. Aún en la dificultad, aún en los problemas, dame la fe para regocijarme. Que ese gozo transforme mi vida y se derrame sobre las personas que me rodean. Expulsa la depresión y la desesperación y lléname con el gozo del Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén. El gozo no es solo un sentimiento, también es una decisión. Elige el gozo hoy. Este es el 7º secreto. Ahora ya hemos recorrido 7 secretos de restauración financiera en Filipenses 4. Convierte la preocupación en oración. Deja que la gratitud abra la puerta. Aprende la fuerza del contentamiento. Depende de la fuerza que Dios da. Cree que Dios suplirá todas tus necesidades. Deja que la paz guarde tu corazón y regocíjate siempre en el Señor. Ahora reunamos estas 7 verdades y oremos como uno solo. Padre Dios Todopoderoso y Abundante, gracias por las maravillosas promesas de Filipenses capítulo 4. El secreto de convertir la preocupación en oración, la puerta que abre la gratitud, la paz del contentamiento, la fuerza que tú das, la provisión que suple toda necesidad, la paz que guarda el corazón y la mente, y el gozo que se levanta por encima de las circunstancias. Que todo esto se haga real en mi vida. Hoy confieso, no me angustiaré por nada. En todo vendré a ti con oración y ruego. Daré gracias por lo que tengo y aprenderé a estar contento. Creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mi mente. Y elijo regocijarme siempre en el Señor. Desde hoy, deja que esta palabra se convierta en mi confesión, en mi oración y en mi manera de vivir. En lugar de mirar el miedo financiero, déjame mirar tu provisión. En lugar de rendirme al temor de la escasez, déjame confiar en tu abundancia. Que surjan milagros de provisión en mí y en mi familia, y que se conviertan en testimonios que te glorifiquen. Confío en que la obra que tú comenzaste, tú mismo la completarás. En el nombre vivo de Jesucristo oro. Amén. Si tu corazón está de acuerdo con esta oración, deja amén en los comentarios.
Cuando oramos juntos, Dios responde. Y tu amén puede convertirse en un lazo de fe que bendiga a otra persona. Amados amigos, hoy recorrimos 7 secretos en Filipenses capítulo 4. Primero, convierte la preocupación en oración. Segundo, abre la puerta del cielo con gratitud. Tercero, aprende contentamiento. Cuarto, depende de aquel que te fortalece. Quinto, cree que Dios suplirá todas tus necesidades. Sexto, guarda tu corazón con paz. Séptimo, regocíjate siempre en el Señor. Esto no es solo un estudio bíblico, son principios reales probados en la vida de muchos creyentes. La diaconisa Kim Sun-deok, la diaconisa Lee Jong-hee, la diaconisa Park Yong-sha, el anciano Choi Dong-ho, la diaconisa Jung Mi-suk, la diaconisa An Jong-sun, la diaconisa Lee Myung-ui, la diaconisa Yun Jong-ui. Todos ellos se aferraron a Filipenses 4 y experimentaron la mano restauradora de Dios en sus finanzas. Tú también puedes. Antes de dormir esta noche, lee una vez Filipenses capítulo 4. Cuando despiertes mañana por la mañana, léelo otra vez. Medítalo mientras vas de camino. Medítalo cuando el trabajo se vuelva pesado. Medítalo cada vez que la preocupación aparezca de repente. Incluso puedes escucharlo en silencio y repetirlo antes de dormir. Cuando la palabra echa raíz en el corazón, dará fruto. Si este video ha sido de bendición para ti, por favor dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Y deja tu petición de oración en los comentarios. La llevaré en mi corazón y oraré contigo. Estoy orando sinceramente para que la abundante bendición de Dios desborde en tus finanzas. Que la gracia y la paz de Dios sean abundantes sobre ti y sobre tu casa. Aún esta misma noche, algunos de ustedes pueden acostarse y lo primero que les venga a la mente sea la pila de cuentas. Quizá lograste pasar el día, pero cuando llega la noche tu corazón se siente más pesado. ¿Cómo voy a atravesar este mes? ¿Cómo voy a pagar las cuentas del hospital? Mis hijos ya están luchando. ¿A quién se lo puedo decir? Hay noches en que las preocupaciones no dichas empapan la almohada. Y en noches así, el Señor nos llama a Mateo capítulo 6. Por tanto, no se afanen. Esto no es consuelo de alguien que no entiende la realidad. Es la palabra del Creador que hizo las flores del campo y las aves del cielo. Es la palabra del Señor que mejor que nadie sabe cuán reales son nuestras necesidades. Esta noche quiero que nos aferremos a esa palabra y pongamos nuestro corazón en las manos de Dios antes de dormir. No estoy aquí para decirte cómo aparece de repente la riqueza. No estoy aquí para compartir una fórmula mundana de éxito. Quiero que caminemos juntos por la senda del Evangelio, que vuelve a levantar nuestros ojos hacia nuestro Padre Celestial. Mateo 6 no trata los problemas económicos como algo pequeño. No niega que la comida, la bebida y la ropa importan. Simplemente nos enseña a sostener esas cosas de otra manera, no como huérfanos, sino como hijos de un padre, no con una noche de pánico, sino con una noche de oración. En este pasaje quiero compartir 7 gracias que pueden guardarnos en medio de una noche sin sueño. Mientras escuchas en silencio, que tu respiración se haga un poco más profunda, que tu corazón apretado empiece a aflojarse y que tu temor por el mañana pase poco a poco a las manos del Señor. La primera gracia es esta: tu Padre Celestial ya sabe lo que necesitas. Mateo 6:32 dice, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Jesús primero dice que los gentiles andan detrás de todas estas cosas: comida, bebida, vestido, las necesidades de la vida diaria. Estas cosas importan. El Señor nunca lo negó, pero Él dice que no te aferres a ellas como si no tuvieras Padre. Tu Padre Celestial ya lo sabe. El momento en que empezamos a derrumbarnos no es solo cuando se acaba el dinero, es cuando sentimos que nadie nos conoce. Nadie sabe lo que estoy cargando. Nadie sabe lo pesado que esto es, y esa soledad hace crecer la preocupación. Pero Jesús declara, tu situación está delante de los ojos de tu Padre. Tus suspiros no están escondidos de Dios. Había una diaconisa de 68 años en Gangneung llamada Hong Son-ja. Después de que su esposo falleció, vivía sola con una pequeña pensión.
La temporada más difícil era el invierno. Cada año, la factura de la calefacción se volvía una carga. Trataba de soportar el frío, pero sus dolores en las articulaciones empeoraban. Y además las medicinas eran costosas. Ella solía decir, creo que ni siquiera Dios sabe por lo que estoy pasando. Entonces una noche, mientras escuchaba una grabación de la escritura que le había enviado su iglesia, este versículo atravesó su corazón. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Lloró y oró. Dios, ¿de verdad tú lo sabes? No me alcanza para la calefacción. No me alcanza para las medicinas, y estar sola lo hace todavía más aterrador. Desde esa noche dejó de esconderle sus necesidades a Dios. Cada noche empezó a presentárselas de manera concreta. Dios, esto es lo que necesito para el gas este mes. Esto es lo poco de medicina que me queda. Si tú me conoces, muéstrame el camino. Unos días después, alguien con quien había trabajado años atrás se puso en contacto con ella. Le preguntó si estaría dispuesta a ayudar durante 2 horas de madrugada organizando el reciclaje de unos departamentos. A ella le preocupaba que físicamente fuera demasiado, así que aceptó hacerlo solo 3 veces por semana. El ingreso no era grande, pero alcanzaba para cubrir la calefacción del invierno. Después, por medio de una orientación en el centro comunitario, también pudo solicitar un vale de energía. Los miembros de su grupo de la iglesia empezaron a turnarse para llevarle comida preparada. Dios no hizo caer dinero del cielo, pero Él ya conocía su necesidad y la suplió con precisión. Esto es lo primero a lo que debes aferrarte esta noche. Tu Padre Celestial sí lo sabe. Aunque parezca tardar, no es indiferente. Si puedes, di esto en silencio dentro de tu corazón. Padre, tú sabes lo que necesito. Oremos. Padre Celestial, vengo ante ti porque tú conoces mi condición, los temores que no pude expresar, la necesidad que mantuve escondida, los pongo delante de ti tal como están. No permitas que viva como huérfano. Déjame descansar en el cuidado de mi Padre. Muéstrame lo que necesito, a tu manera y en tu tiempo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Como el maná en el desierto, la provisión de Dios nos hace volver a Él cada día. Así que no traigas a esta noche todo el temor de mañana y del día siguiente. El Dios que da el pan de hoy no se ha olvidado del pan de mañana. La gracia de mañana se recibe mañana. La tarea de esta noche es simplemente llevar al Señor la carga de un solo día. Y cuando vives un día así y luego otro, empiezas a ver el camino que el Señor está trazando. Cuando el orden de tu corazón se endereza, tus decisiones empiezan a cambiar aunque tus circunstancias no cambien. Y cuando tus decisiones cambian, el curso de tu vida comienza a cambiar. El Señor no solo toca nuestra necesidad exterior, también toca el corazón que se ha encogido delante de los demás. Así que no te escondas más por vergüenza. La palabra no hará mucho más por ustedes. Puede volver a enderezar tus hombros. Un ave no necesita un granero más grande que su propio cuerpo para vivir. Vive bajo el cielo de Dios. Así vivimos nosotros también. No pongas tus métodos en el trono. Mira a Dios, tu proveedor. Esta noche, aprende a confiar antes de ponerte a calcular. Ordena durante el día lo que tengas que ordenar. Por la noche, entrega tu corazón a Dios. El Señor no nos guía con una preocupación que nos drena, sino con una paz que nos mantiene con vida. La noche de la persona que conoce al Padre no es tranquila porque sea perfecta. Es tranquila porque hay alguien a quien puede entregársela. No escondas tu situación. Tráela delante de Él de manera concreta. El Padre escucha las necesidades de sus hijos. La segunda gracia es esta: la preocupación no puede añadir ni un solo paso a tu vida. Mateo 6:27 dice: ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Jesús deja en evidencia el vacío de la preocupación. La preocupación nos hace sentir que estamos haciendo algo. Cuando damos vueltas toda la noche en la cama, sentimos como si estuviéramos haciendo un plan. Cuando seguimos calculando una y otra vez, sentimos como si estuviéramos manteniendo el problema bajo control. Pero la preocupación no cambia la realidad, solo nos desgasta primero, agota el cuerpo, nubla el corazón y entorpece el juicio. Planificar es necesario, revisar las cosas con responsabilidad es necesario, pero preocuparse no es planificar. La preocupación es calcular sin Dios.
y calcular sin Dios no puede dar vida al corazón, aunque los números sean correctos. Había un diácono de 74 años en Sejong llamado Park Jin-soo. Se había jubilado después de muchos años manejando un autobús. Después de jubilarse, trabajó en seguridad para complementar sus gastos de vida. Entonces, de manera inesperada, le redujeron las horas de trabajo. Como su ingreso mensual bajó, pasaba todas las noches mirando la calculadora de su teléfono. Seguros, cuotas de mantenimiento, factura del teléfono, pagos de la tarjeta. Cuanto más los enumeraba, más se le apretaba el pecho. Él decía, si no me preocupo así, me voy a derrumbar. Entonces una madrugada, este versículo golpeó su corazón. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Por primera vez, dejó la calculadora y oró. Señor, me he preocupado muchísimo, pero en realidad no te he entregado nada de esto. Ordena primero mi corazón. Desde el día siguiente cambió el patrón de sus noches. Decidió no ponerse a calcular por la noche, sino revisar las cosas solo durante el día. Entonces, con la mente más calmada, volvió a mirar cada parte de sus gastos. En ese proceso, descubrió 2 pólizas de seguro antiguas que se repetían y las canceló, y también dio de baja varios servicios de pago que ya no usaba. Las pequeñas fugas de su presupuesto eran mayores de lo que había imaginado. Habló con honestidad con su familia y reorganizó la economía del hogar. Unos días después, por medio de un conocido de la iglesia, también le presentaron un trabajo de medio tiempo ayudando con el transporte escolar de una primaria. Su ingreso no se volvió grande de repente, pero su vida se hizo mucho más estable que en los días en que se quedaba despierto toda la noche preocupado. Él dijo, la preocupación solo me agotaba, pero la oración me hizo avanzar. Amigos, la preocupación nos deja inmóviles, pero la oración nos ayuda a caminar. Lo que tu noche necesita ahora no es más miedo, es una entrega más clara. Si puedes, repite en silencio esta frase. Señor, soltaré la preocupación vacía. Oremos. Señor, perdóname por haber confundido la preocupación con la responsabilidad. Suelta la mano que intentó controlar la vida por medio de la ansiedad y conviértela en una mano que se aferra a ti en oración. Ordena mis pensamientos. Ayúdame a hacer los planes que necesito hacer, pero no permitas que quede atado por un miedo inútil. En el nombre de Jesús oro. Amén. La tercera gracia es esta: el Dios que alimenta a las aves sostiene tu sustento en sus manos. Mateo 6:26 dice, miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este versículo no nos está diciendo que vivamos con pereza. Las aves no se quedan quietas, vuelan, buscan, cuidan el nido, llevan alimento en el pico. Pero las aves confían en Dios, no en un granero. Eso es fe. Nosotros debemos trabajar con diligencia, pero jamás debemos confundir nuestro trabajo con la fuente última de la provisión. Si Dios cierra una puerta, nadie puede abrirla. Si Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Había una diaconisa de 57 años en Seogwipo, Jeju, llamada Han Mira. Cuando había trabajo en el centro de clasificación de mandarinas, las cosas eran llevaderas. El problema era la temporada baja. Cuando el trabajo se secaba por algunos meses, los gastos de vida comenzaban a apretar. Cada vez que llegaba la temporada baja, su corazón también se secaba. Un año, las fuertes lluvias redujeron todavía más el trabajo. Fue entonces cuando comenzó a leer Mateo 6 cada mañana. Miren las aves del cielo. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Al principio esas palabras le parecían lejanas. Si soy valiosa, ¿por qué la vida es tan dura? Pero mientras seguía aferrándose a la escritura, su perspectiva comenzó a cambiar poco a poco. Sus ojos dejaron de ver solo el hecho de que el trabajo se había acabado y empezaron a ver los caminos que Dios todavía podía abrir. Comenzó a notar todo tipo de trabajo que podía hacer durante la temporada baja: limpieza, preparación de comida, hacer jarabe de mandarina, ayudar con el cuidado de personas. Cualquier cosa que pudiera hacer con sus manos. Justo por ese tiempo, una creyente de su iglesia que tenía una pequeña posada le preguntó si podía ayudar con la limpieza 2 veces por semana. Otra diaconisa probó el jarabe de mandarina que ella había preparado y le ofreció venderlo por internet. Poco a poco comenzaron a entrar pedidos.
El ingreso no era grande, pero la vida siguió adelante. Ella dijo, el Dios que alimenta a las aves no me dejó sentada sin hacer nada. Dios no siempre abre una gran puerta. A veces une en silencio varias puertas pequeñas y las usa para dar el pan de hoy. Y eso también puede ser cierto para tu sustento. Solo porque el camino grande esté bloqueado, no significa que la mano de Dios se haya detenido. Puede haber una pequeña puerta que todavía no logras ver. Con un corazón que mira hacia el cielo, repite esta frase: Señor, tú eres el Señor de mi sustento. Oremos. Dios que alimentas a las aves, ayúdame a no aferrarme a los medios, sino a mirar a ti, mi proveedor. Usa las manos, el tiempo y la salud que me has dado. Abre aunque sea un pequeño camino para que la necesidad de hoy pueda ser suplida. No dejes que la ansiedad ciegue mis ojos. Ayúdame a ver las puertas que tú estás abriendo. En el nombre de Jesús oro. Amén. La cuarta gracia es esta: el Dios que viste aún la hierba del campo también cuida de nuestra vergüenza. Mateo 6:28 al 30 dice: Fíjense en los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, y sin embargo ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, ¿no hará mucho más por ustedes? Dentro de la ansiedad muchas veces hay algo más que un problema de dinero. También hay vergüenza. Está el temor de cómo se ve todo delante de los demás. Al asistir a un evento, al sentarnos en una reunión familiar o al pasar por una boda o un funeral, podemos temer que nuestra situación quede expuesta. Pero Dios no solo suple nuestras necesidades, también cubre nuestra vergüenza. Había una diaconisa de 54 años en Cheonan llamada Lee Hae-yong. Cuando se fijó la fecha de la boda de su hijo, su corazón se sintió más pesado que alegre. Debería haber sido una temporada feliz, pero al pensar en la ropa formal, el hanbok y todo lo necesario para los padres del novio, la oscuridad llenó su mente. No quería que su hijo lo notara. También se sentía apenada con su futura nuera, así que lloraba sola, en secreto. Dios, ¿por qué tengo que sentirme tan pequeña precisamente en un día tan bueno? Entonces el versículo en el que había estado meditando detuvo su corazón. ¿No hará mucho más por ustedes? Abrió su corazón y entregó su vergüenza a Dios. Unos días después, una diaconisa mayor de la iglesia la llamó primero. Le preguntó cómo iban los preparativos de la boda y le dijo que hablara si necesitaba ayuda. Después de dudarlo, mencionó el hanbok. La diaconisa de inmediato le ofreció un conjunto hermoso y bien cuidado. Otra creyente tenía un salón de belleza y se ofreció a peinarla y maquillarla el día de la boda. En esa misma temporada le presentaron un trabajo de arreglos de ropa que podía hacer desde casa y durante algunas semanas ganó un ingreso extra. El día de la boda dijo entre lágrimas: Dios también cuidó mi dignidad. Amigos, Dios no nos abandona en la humillación. Él no quiere que sus hijos vivan con la cabeza inclinada por vergüenza. No lujo, sino dignidad. Eso es lo que Él preserva. Si la vergüenza te ha estado pesando más que la misma escasez, aférrate a esta palabra. ¿No hará mucho más por ustedes? Oremos. Dios que nos vistes con hermosura, no dejes que mi corazón se vuelva andrajoso en medio de la escasez económica. Ten misericordia de mí cuando me siento pequeño delante de la gente, y permíteme ponerme de pie otra vez como un hijo honrado en ti. Haz más que proveer lo necesario. Cubre también mi vergüenza y mi temor. En el nombre de Jesús oro. Amén. La quinta gracia es esta: cuando buscamos primero su reino y su justicia, el orden de la vida vuelve a ponerse en su lugar. Mateo 6:33 dice: Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto no es una transacción, no es un cálculo que dice, si yo le doy esto a Dios, entonces Él tiene que darme aquello. Esta es una palabra sobre el orden. Es un llamado a poner en su lugar lo que se ha salido de orden. Muchas veces los problemas económicos no son solo un asunto de dinero, son una señal de que el centro de la vida se ha sacudido. Cuando los cálculos van antes que la adoración, cuando el ingreso urgente va antes que la honestidad, cuando el miedo visible va antes que Dios,
la vida se enreda más. Había un diácono de 59 años en Gumi llamado Hu Sung-hu. Tenía un pequeño taller mecánico. A medida que la economía empeoraba, los clientes se reducían y la competencia de talleres que bajaban demasiado los precios se hizo feroz. Se fue volviendo cada vez más impaciente. Al principio solo explicaba las cosas un poco menos. Después empezó a recomendar repuestos que en realidad no era necesario cambiar. Como la vida se sentía dura, su conciencia se fue endureciendo poco a poco. Entonces un domingo, el pastor predicó este versículo: busquen primero su reino y su justicia. Casi no podía levantar la cabeza en el santuario. Había estado buscando las ventas antes que a Dios y aferrándose al miedo visible antes que a la justicia. Desde ese día cambió la manera en que manejaba el taller. Empezó a explicar cada reparación con más detalle. Decía con honestidad cuando algo no necesitaba ser cambiado de inmediato. Le preocupaba que las ventas bajaran aún más, pero decidió ponerse en pie correctamente delante de Dios. Y, por extraño que parezca, con el tiempo los clientes comenzaron a reaccionar de otra manera. La gente empezó a decir: vine porque alguien me dijo que este dueño es honesto. Los clientes que venían una vez regresaban y después traían a familiares y vecinos. El taller no se volvió enorme de repente, pero se volvió estable, se volvió firme. Él dijo: cuando cambió lo que yo buscaba primero, cambió todo el curso de mi vida. Amigos, enderecen lo que buscan primero: el reino de Dios, la justicia de Dios, la manera de Dios. Cuando ese orden se afirma, el corazón empieza a afirmarse, el hogar empieza a afirmarse y aún las finanzas empiezan a afirmarse. Confiesa esto en silencio dentro de tu corazón: Señor, pon en orden mi vida. Oremos. Padre Dios, me arrepiento de haber vivido olvidando lo que debía buscar primero. Puse la ansiedad antes que la adoración y la urgencia antes que la honestidad. Renueva mi corazón. Desde hoy, deja que busque primero tu reino y camine en tu justicia. Y en ese lugar, permíteme experimentar la gracia que tú añades. En el nombre de Jesús oro. Amén. La sexta gracia es esta: no tienes que cargar esta noche con todo el peso de mañana. Mateo 6:34 dice: no se afanen por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. A cada día le basta su propio mal. Jesús no dijo que no existe un mañana. No dijo que no haya problemas esperándonos. Simplemente nos dice que no traigamos a esta noche el peso de mañana antes de tiempo. Gran parte de nuestro sufrimiento viene no solo del problema real, sino de vivir por adelantado problemas que ni siquiera han llegado. Por la noche la imaginación se agranda. Un solo pago atrasado parece significar que nunca habrá recuperación. Un camino bloqueado parece que va a quedarse bloqueado para siempre. Pero el Señor dice: obedece el paso que necesitas obedecer hoy. Ora la oración que necesitas orar hoy. Da el único paso que necesitas dar hoy. Había una diaconisa de 75 años en Chuncheon llamada Moon Jong-ok. Cuando su hija llegó a criar sola a un hijo, ella empezó a cuidar de su nieto. Comenzó con alegría, pero con el paso del tiempo empezaron a venirle encima preocupaciones por la colegiatura, los gastos diarios y el futuro. Cuando su nieto llegó a la preparatoria, el pensamiento de la universidad le robó el sueño. Cada noche calculaba gastos de años futuros que ni siquiera habían llegado y vivía asustada por adelantado. Entonces un día se detuvo en este versículo: a cada día le basta su propio mal. Con lágrimas dijo: Señor, he estado cargando el peso de días que todavía no han llegado. Desde ese día se puso una regla sencilla: haz solo el trabajo de hoy. Ora solo la oración de hoy. Así que primero fue a la oficina de orientación escolar. Averiguó sobre becas. Preguntó en el centro comunitario por programas de apoyo para jóvenes. Con mucho cuidado pidió oración en la iglesia. Y al ir avanzando paso a paso, empezó a aparecer un camino. Su nieto recibió una beca por mérito. Lo conectaron con un programa local de mentoría que ayudaba con el costo de los libros. Una diaconisa de la iglesia empezó a ayudar en secreto con una parte de las clases extraescolares. La matrícula completa no se resolvió de una sola vez, pero el miedo al mañana dejó de devorar la oración de hoy. Eso es gracia, y también puede ser verdad para ti. El mañana está en las manos de Dios. Lo que necesitas hacer esta noche no es resolver todo el mañana, es poner el corazón de hoy bajo el cuidado de Dios.
Si puedes, di esto: Señor, el mañana está en tus manos. Oremos. Dios, ten misericordia de mí por haber traído a esta noche las cargas de días que aún no llegan y haberme aplastado con ellas. Enséñame a poner el mañana en tus manos y a ser fiel al paso que tú me pides hoy. En lugar de un miedo vago, déjame escoger una obediencia concreta y déjame descansar en la paz de hoy. En el nombre de Jesús oro. Amén. La séptima gracia es esta: Dios es quien nos da hoy nuestro pan de cada día. En la oración que el Señor nos enseñó, Él dice: Danos hoy el pan nuestro de cada día. No nos enseñó a pedir de una sola vez provisión para toda la vida. Nos enseñó a pedir el pan de hoy. Esto no es una gracia limitada, es gracia diaria. Dios no provee una sola vez y luego se va. Da hoy, da mañana y vuelve a dar en el día en que se necesita. Así funcionó el maná en el desierto. Dios no le dio a su pueblo alimento para toda la vida en un solo momento. Les dio lo suficiente para recoger día tras día. ¿Por qué? Porque quería encontrarse con ellos cada día. Porque quería que dependieran de Él cada día. Había una diaconisa de 55 años en Mokpo llamada Oh Sun-ya, después de que a su esposo le dieron de alta del hospital tras una cirugía mayor. Empezó a trabajar de madrugada en el mercado preparando alga marina y kelp para entregas. El trabajo era duro y el ingreso no era estable. Algunos días había pedidos, algunos días casi no había nada. Así que más que el mes entero por delante, ella le tenía miedo a la mañana siguiente. ¿Tendré dinero para la comida de mañana? ¿Podré pagar las medicinas de mi esposo? Cada día se sentía como estar al borde de un precipicio. Entonces un miércoles por la noche, durante el culto, volvió a escuchar la oración: Danos hoy el pan nuestro de cada día. Su corazón se detuvo. El Señor no le estaba diciendo que pidiera primero el pan de la próxima semana ni del mes siguiente. Le estaba diciendo que pidiera el pan de hoy. Desde ese día, cada mañana comenzó a orar así: Dios, dame el pan que necesito hoy. Dame la fuerza que necesito hoy. Conéctame con el cliente que necesito hoy. Y de manera sorprendente, comenzó a ver la guía del Señor un día a la vez. Justo cuando parecía que ya no había pedidos, un restaurante que hacía tiempo no la llamaba volvió a contactarla. Una amiga del mercado la presentó con otro lugar que compraría pequeñas cantidades de manera regular. Un día no tenía suficiente dinero para pagar la mercancía y de manera inesperada su hija le envió algo de dinero. Otro día, en la farmacia se enteró de que parte de la receta de su esposo podía cubrirse con un beneficio social. Ella dijo: no se resolvió todo de una vez, pero Dios no pasó de largo ni un solo día. Eso fue lo que me mantuvo viva. También puede ser así para ti. Esta noche no necesitas la respuesta para toda una vida. Si tienes la gracia de hoy, el pan de hoy, la fuerza de hoy, entonces puedes atravesar este día. Y Dios es exactamente aquel que se hace cargo de hoy. Pon tu mano en silencio sobre tu pecho y repite esta confesión: Señor, dame el pan que necesito hoy. Oremos. Dios, que nos alimentas día tras día, dejo la codicia y el miedo que intentan aferrarse a todo el futuro de una vez. Te pido lo que necesito hoy. Dame fuerza para hoy. Dame sabiduría para hoy. Y permite que encuentre la ayuda que necesito hoy. Señor, tú no dejaste que tu pueblo muriera de hambre ni siquiera en el desierto. Por favor, no pases de largo esta noche. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amados amigos, Mateo 6 no fue dado a personas que no conocen la preocupación. Fue dado a aquellos cuyo sueño es interrumpido por la lucha por vivir. Esta noche el Señor nos ha mostrado 7 gracias. Tu Padre Celestial ya sabe lo que necesitas. La preocupación no puede añadir ni un solo paso a tu vida. El Dios que alimenta a las aves sostiene tu sustento. El Dios que viste la hierba también cubre tu vergüenza. Cuando buscas primero su reino y su justicia, el orden de la vida se endereza. No necesitas cargar esta noche con el peso de mañana. Y Dios da el pan de hoy. Ahora reunamos estas 7 gracias en nuestro corazón y oremos juntos. Padre Dios misericordioso, ten compasión de mí cuando me sacudo con tanta facilidad ante los problemas económicos.
No permitas que viva como alguien que no tiene padre. Déjame vivir como un hijo que confía en el cuidado del cielo. Ayúdame a soltar la preocupación vacía y a fijar mis ojos en el Señor que alimenta a las aves y viste las flores. Pon en orden mi vida. Enséñame a buscar primero tu reino y tu justicia. No permitas que el peso de días que aún no llegan arruine el día de hoy. Enséñame a pedir el pan que necesito hoy y a caminar este día con humildad. Señor, tú sabes exactamente lo que necesita mi casa, así que provee a tu manera. Guarda mi corazón. Haz serena mi respiración y déjame dormir en paz esta noche. Cuando llegue la mañana, permíteme volver a ver tu fidelidad. En el nombre de Jesús oro. Amén. Mateo 6 no dice que la preocupación sea simplemente un fracaso vergonzoso. Nos dice que no dejemos que la preocupación se siente en el trono. Nos dice que no ignoremos nuestras necesidades, sino que las llevemos al Dios que las conoce. Y esa diferencia es la diferencia de la fe. La noche en que me aferro con fuerza se seca, pero la noche que entrego al Señor transcurre de otra manera, aún en las mismas circunstancias. Si esta noche tu mente está tan enredada que hasta una oración larga te parece difícil, puedes simplemente repetir una sola frase. Padre, tú sabes lo que necesito. Señor, soltaré la preocupación vacía. Señor, dame el pan de hoy. Esa confesión breve puede ser suficiente para sostener tu respiración esta noche. Antes de dormir, recuerda con suavidad las 7 gracias que compartimos. El Padre sabe, la preocupación no alarga la vida. Dios es el Señor de tu sustento. Él también cuida de tu vergüenza. Lo que buscas primero debe ponerse en su lugar. No tienes que cargar esta noche con todo el peso del mañana, y Dios da el pan de hoy. Incluso puedes dejar esas 7 frases junto a tu almohada. Cada vez que tu corazón empiece a temblar en la noche, aférrate a ellas una por una. La palabra de Dios puede guardar tu corazón por más tiempo del que imaginas. Antes de dormir esta noche, lee una vez más Mateo capítulo 6 lentamente. Léelo versículo por versículo. Y si una línea toca tu corazón, puedes detenerte allí. Es suficiente dormir aferrado a un solo versículo. Si hay un versículo que se queda contigo, deja esa línea en los comentarios. Tu confesión puede convertirse en consuelo para ayudar a otra persona a pasar la noche. Y si te viene a la mente alguien que necesita esta palabra, también puedes compartirla con esa persona en silencio. Aquí tienes un pequeño acto de obediencia que puedes practicar esta noche. Antes de acostarte, escribe una preocupación y al lado escribe un versículo. Por ejemplo, escribe, me preocupan las cuentas del hospital. Y al lado escribe, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. O escribe, me preocupan los gastos de la casa. Y al lado escribe, danos hoy el pan nuestro de cada día. Cuando pones la palabra al lado de tu preocupación deja de ser tu dueña. La palabra empieza a ocupar ese lugar. Y cuando despiertes mañana por la mañana, no tomes primero el teléfono. Lee otra vez esa línea de la Escritura. Quien ha atravesado el miedo de la noche, recibe la mañana con una dirección diferente. Que tu cama esta noche se convierta en algo más que un lugar de descanso. Que se convierta en un altar donde entregas tu corazón a tu Padre Celestial. No porque toda preocupación haya desaparecido, sino porque está claro quién es aquel que puede cargarla. Que sea una noche en la que cierres los ojos en paz. Y si algún versículo se ha quedado en tu corazón mientras escuchabas, repítelo en voz baja 3 veces. La palabra no actúa solo cuando se grita en voz alta. Aun cuando se habla en silencio, puede sostener el corazón, calmar la mente y guardar la noche mientras duermes. Oro para que esta noche tu habitación sea visitada por la mirada de tu Padre Celestial. Oro para que, aun mientras duermes, la mano del Señor guarde tu respiración, tu casa y todo lo que necesitas. Y cuando llegue la mañana, aun si las circunstancias se ven iguales que ayer, oro para que Dios te permita abrir los ojos con un corazón diferente. Que la paz del Señor permanezca junto a tu almohada esta noche. Aún ahora, algunos de ustedes quizás ya apagaron la luz y se acostaron, pero su corazón todavía no ha terminado el día. Tu cuerpo puede estar en la cama, pero tus pensamientos quizás siguen moviéndose entre tu cuenta bancaria,
tu estado de tarjeta, las cuentas del hospital y las preocupaciones por tus hijos. Cuanto más silenciosa se vuelve la noche, más fuerte suena la ansiedad. Tal vez durante el día actuaste como si estuvieras bien delante de la gente, pero cuando llega la noche, tu corazón interior empieza a desmoronarse. A personas como nosotros, el Señor nos da el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este no es un versículo solo para funerales. Es una de las palabras más cálidas a las que podemos aferrarnos en una noche en que la vida se siente pesada. Un pastor no ignora la condición de las ovejas. Mira el camino que está adelante. Busca agua. Las guía donde hay pasto. Las protege del daño. Si están heridas, las venda. Si se atrasan, las espera. El Salmo 23 nos muestra a un Dios así. Así que esta noche quiero que atravesemos una noche difícil de preocupaciones económicas con este salmo en nuestras manos. Aún en una realidad que parece escasa, meditemos en 7 promesas que nos muestran cómo el Señor nuestro pastor nos guía. La primera promesa es esta: antes de la provisión está el pastor. El Salmo 23:1 dice: El Señor es mi pastor. David no comenzó diciendo: nada me faltará. Primero confesó: el Señor es mi pastor. Ese orden importa. No estamos en paz porque el problema sea pequeño. No estamos seguros porque la cuenta esté llena. Lo que importa primero es quién nos está guiando. Cuando temblamos bajo la presión económica, muchas veces no es porque el dinero lo sea todo, sino porque hemos perdido de vista a aquel que es mayor que el dinero y capaz de guardarnos. Una oveja nunca está más segura solo porque el campo sea amplio. Está más segura cuando el pastor está cerca. Había una diaconisa de 70 años en Jeonju llamada Jo Eun-ri. Después de que su esposo falleció, vivía sola en un viejo departamento bajo un contrato de G11. Después de pagar los intereses del préstamo del depósito, le quedaba muy poco para vivir. Lo que más le dolía no era solo la falta de dinero, era la sensación de que nadie la estaba protegiendo. Cada noche revisaba varias veces las cerraduras y decía que lo que más la asustaba, más que el saldo del banco, era el hecho de estar sola. Entonces una noche, mientras de fondo sonaba como una radio un mensaje grabado de la Escritura, las palabras «El Señor es mi pastor» seguían repitiéndose. Allí mismo empezó a llorar. No estoy sola, hay un pastor que vela por mí. Desde esa noche, antes de dormir, siempre comenzaba con esta confesión: Señor, sé mi pastor también esta noche. Sus circunstancias no se volvieron abundantes de repente, pero su corazón cambió. Ya no era una noche de soportarlo todo sola, se convirtió en una noche pasada con el pastor, y en esa paz empezó a ordenar las cosas que había estado posponiendo. Solicitó apoyo de vivienda a través de la oficina del distrito. Volvió al grupo pequeño de mujeres en la iglesia. Una diaconisa que conocía desde hacía años comenzó a llevarle comida preparada 2 veces por semana. Otra creyente la conectó con un trabajo de costura a mano en el que ella era buena, y eso le trajo un pequeño ingreso extra. Ella dijo: el dinero no llegó primero, pero cuando volví a creer que el Señor es mi pastor, empecé a ver el camino. Tú también necesitas aferrarte primero a esto. Antes de la provisión está la relación. Antes de las respuestas está la compañía. Si puedes, confiesa en silencio esto: Señor, sé mi pastor también esta noche. Oremos. Señor mi pastor, cuando la ansiedad invada mi corazón, no permitas que mire solo si tengo mucho o poco dinero. Ayúdame a verte primero a ti, el que me guía. Aún en noches que se sienten solitarias, permíteme creer que tú estás cerca, que mi corazón encuentre descanso en la voz del pastor. En el nombre de Jesús oro. Amén. El desbordamiento del Señor no se trata solo de tener más cosas para presumir. Cuando la gratitud vuelve a fluir y vuelve a vivir el deseo de compartir, esa también es gracia que desborda. La profundidad del valle no te dice qué tan lejos está Dios. Cuanto más oscuro parece, más cerca puede estar Él, tomándote de la mano. El camino de justicia puede parecer largo, pero es el camino que al final no se derrumba. El pastor no guía a las ovejas primero por la ruta más rápida, sino por la correcta. Cuando el alma vuelve a vivir, las fuerzas también vuelven para reconstruir la vida. Así que esta noche, pide primero que tu alma vuelva a calentarse en las manos de Dios.
El descanso no es pereza, es la gracia de recuperar dirección delante de Dios. Cuando te detienes y recuperas el aliento, empiezan a volver a aparecer caminos que no podías ver. Aunque parezca que en tu mano no alcanza, no hay escasez en la fidelidad de Dios. Por eso no nos derrumbamos mirando solo lo que falta. Permanecemos porque estamos siendo sostenidos. Decir que el pastor está presente no significa que no haya problemas. Significa que aún en medio de los problemas no perdemos el camino. Así que lo primero a lo que debes aferrarte esta noche no es a una lista de soluciones, sino a la presencia del pastor. La segunda promesa es esta: nada me faltará no significa que no haya dolor, significa que no serás abandonado. La segunda parte del Salmo 23:1 dice: nada me faltará. Cuando muchas personas escuchan esas palabras, dudan. ¿De verdad? ¿De verdad no me va a faltar nada? Cuando la renta no alcanza, las medicinas son costosas y los gastos de la vida siguen quedándose cortos. ¿Cómo puedo decir nada me faltará? La Biblia no finge no conocer la realidad. David conoció el desierto, conoció los años de huida, conoció los tiempos de escasez y aún así confesó: nada me faltará, porque creía que Dios no dejaría pasar al final lo que realmente era necesario. Decir nada me faltará no significa que voy a tener todo lo que deseo. Significa que Dios no me dejará hasta el final. Había un diácono de 61 años en Cheonju llamado Baek Song-ho. Había trabajado muchos años en turnos nocturnos en una bodega congelada. Había ingresos, pero no eran estables. Durante la temporada baja, bajaban las horas extra y su paga caía con fuerza. Cada vez que eso pasaba, se culpaba a sí mismo. Siempre soy yo el que se queda corto. Se sentía apenado delante de su familia y se sentía pequeño en la iglesia. Entonces un domingo su pastor lo explicó así: nada me faltará no significa que nunca pasarás por una temporada de escasez. Significa que Dios no abandonará tu vida. Esa explicación quedó profundamente en su corazón. Desde ese día, cada vez que miraba su cuenta bancaria, en lugar de comenzar con un suspiro, empezó a decir: las cosas están apretadas ahora mismo, pero no he sido abandonado. Dios no va a pasar por alto lo que realmente necesito. Y por extraño que parezca, esa confesión le ayudó a resistir. Y cuando su corazón pudo resistir, sus acciones también empezaron a cambiar. Por fin fue a hacerse un chequeo de salud que había estado postergando por vergüenza. También dejó de insistir en que el trabajo nocturno era el único camino para él, y empezó a buscar trabajo de día. Unos meses después, por medio de un contacto de la iglesia, le ofrecieron un puesto diurno como jefe de equipo en un centro de distribución de alimentos. El salario no se disparó de manera dramática desde el principio, pero su cuerpo sufrió menos y el ingreso se volvió más estable. Él dijo: Dios no volteó toda mi vida en un solo momento. Simplemente me sostuvo para que no me derrumbara. Por eso ahora, las palabras nada me faltará ya no me suenan como una valentía vacía. Aférrate a ello de esa manera esta noche. Puede que ahora mismo no tengas todo en la mano, pero en el Señor no hay abandono. Di esto en silencio: Señor, creo que no me vas a dejar. Oremos. Dios fiel, mis ojos siguen contando solo lo que falta, pero creo que tú eres quien no me abandonará. Aunque todavía no se haya llenado todo lo que deseo, no permitas que mi vida quede cortada de tus manos. Enséñame confianza en lugar de queja y déjame ver no solo lo que falta, sino la gracia con la que todavía sigo sostenido. En el nombre de Jesús oro. Amén. La tercera promesa es esta: el pastor primero nos da descanso. El Salmo 23:2 dice: en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Dios no nos impulsa primero a correr, primero nos hace recostar, primero nos deja descansar. ¿Por qué? Porque las ovejas agotadas no pueden ver bien el camino. Un corazón seco hace que los problemas pequeños se vean más grandes y que las decisiones peligrosas parezcan más fáciles. Cuanto más se sacuden las finanzas, menos tendemos a descansar. Calculamos más, buscamos más, nos angustiamos más. Pero el pastor dice: detente un momento. Primero aquieta tu respiración. Descansa primero junto a mí. Así es como evitas perder el camino. Había una diaconisa de 65 años en Pohang llamada Kang Myung-ja. Trabajaba como cuidadora,
y además cuidaba en casa a su suegra. Su cuerpo y su corazón estaban cerca del límite. Entonces su esposo también perdió el trabajo, y la presión de los gastos se hizo más pesada. Recortó sus horas de sueño y hasta buscó trabajo extra por las noches. En su desesperación comenzó a considerar un préstamo con intereses altos. Entonces su hija la miró a la cara y le dijo: «Mamá, siento que te vas a derrumbar antes de que se derrumbe el problema del dinero». Al escuchar eso, rompió en llanto. De madrugada abrió el Salmo 23. «En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce», y allí mismo entendió: Dios no me está empujando sin misericordia. Primero quiere hacerme recostar y darme descanso. Desde ese día, en lugar de aumentar de inmediato su carga de trabajo, decidió dedicar aunque fuera una semana a recuperar el aliento y poner orden. Le hizo saber a la iglesia su situación, y varios creyentes se turnaron para ayudar temporalmente con el cuidado de su suegra. Durante algunos días durmió profundamente y revisó con calma los estados de cuenta y los recibos de servicios que había estado posponiendo. Solo entonces empezó a ver que la respuesta no era un préstamo con intereses altos, sino apoyo de cuidado de emergencia vinculado por medio del centro de bienestar y una posible solicitud de crédito fiscal por ingreso del trabajo. Ella dijo: «El descanso no hizo desaparecer el problema, pero después de descansar, dejé de correr por el camino equivocado». Amigos, puede que lo que necesitas ahora no sea calcular más rápido. Puede que necesites descanso en el Señor. A un corazón cansado le cuesta escuchar la guía de Dios. Si puedes, cierra los ojos y di esto en tu interior: «Señor, hazme descansar en verdes pastos». Oremos. Señor, que das descanso, ten misericordia de mí por haberme exigido y castigado en medio de mi ansiedad. Déjame descansar primero en ti. Reaviva mi cuerpo y mi mente cansados. Detén mis decisiones apresuradas y permíteme volver a recuperar el aliento junto a aguas de reposo. En el nombre de Jesús oro. Amén. La cuarta promesa es esta: el pastor restaura el alma que se ha derrumbado. El Salmo 23:3 dice: «Confortará mi alma». Los problemas económicos no solo sacuden la cuenta bancaria, también aplastan el alma. Desaparece la motivación. No quieres ver a nadie. No quieres orar. Hasta abrir los ojos por la mañana se siente pesado. Y en ese punto, Dios no habla solo del dinero. Él dice que restaura el alma. ¿Por qué es eso tan importante? Porque cuando el alma es restaurada, podemos volver a trabajar, volver a orar, volver a amar y volver a encontrar el camino. Había un creyente de 56 años en Wonju llamado Seo Dong-jin. Se cayó mientras trabajaba en una obra de construcción. Después de una larga recuperación, salió de lo peor, pero le resultó difícil volver a trabajar como antes. Cuando se detuvo su ingreso, se fue quedando cada vez más callado. Evitaba comer con su familia, casi dejó de ir a la iglesia. Y por encima de todo, el pensamiento que lo sostenía era este: ya se acabó todo para mí. Entonces un líder de distrito de la iglesia fue a visitarlo y leyó con él brevemente el Salmo 23. «Confortará mi alma». El líder no le predicó un largo sermón, solo dijo: «Hermano, Dios primero restaura el alma. Antes de hacerte trabajar otra vez, te devuelve primero las ganas de vivir». Esas palabras se quedaron en su corazón. Después de ese día, empezó a escribir cada día, aunque fuera 3 líneas cortas de gratitud y oración. Al principio no le salían palabras, así que simplemente escribió: «Sigo vivo hoy. Mi esposa está a mi lado. Dios no me ha abandonado por completo». Poco a poco, su alma comenzó a volver a la vida. Continuó con el tratamiento de rehabilitación. También empezó a soltar su antigua idea de que el trabajo físico en la construcción era el único trabajo que valía. Unos meses después, por medio de un conocido, recibió un puesto de apoyo ayudando a organizar herramientas y hacer pedidos de materiales. No podía usar su cuerpo como antes, pero regresó el gozo de poder trabajar. Con lágrimas confesó: «Antes que el dinero, el Señor restauró mi corazón. Por eso pude volver a caminar». Amados amigos, puede que lo que necesitas ahora no sea una solución grande e inmediata. Puede que necesites restauración. Cuando el alma vuelve a la vida primero, la vida también empieza a levantarse. Junta tus manos en silencio y confiesa: «Señor, restaura mi alma otra vez». Oremos. Dios que restauras,
no apartes tu mirada de mi corazón quebrantado. Sobre mi alma agotada, mi orgullo herido y mi lugar de oración reseco, sopla de nuevo tu vida. Dame fuerzas para vivir, dame esperanza y dame valor para volver a caminar. En el nombre de Jesús oro. Amén. La quinta promesa es esta: el pastor nos guía por sendas de justicia. La segunda parte del Salmo 23:3 dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuanto más desesperada se vuelve la gente, más fácil es buscar atajos, una manera de ganar rápido, una manera de ocultar cosas, una manera de engañar un poco, una manera de acallar la conciencia. Pero el pastor no guía a sus ovejas por esos caminos. Nos guía por sendas justas. ¿Por qué? Porque Dios no solo quiere mantenernos alimentados, quiere impedir que seamos arruinados. El dinero conseguido por un camino torcido puede darnos un respiro por un momento, pero al final destruye tanto el alma como las relaciones. Había una diaconisa de 62 años en Himhei llamada Naje Suk. Tenía una pequeña tienda de comida preparada. A medida que la economía empeoraba, el flujo de clientes cayó con fuerza. Llegó la fecha de la renta. Subieron los precios de los ingredientes y las ventas no subían en absoluto. Fue entonces cuando la gente a su alrededor empezó a darle consejos. Sé imprecisa con el origen de los ingredientes. Usa ingredientes más baratos y preséntalos como si fueran mejores. Otra persona le dijo que llevara una contabilidad aparte en efectivo si quería un poco de respiro. Su corazón vaciló. Empezó a pensar que quizá nadie podía sobrevivir manteniéndose honesto. Pero de madrugada, mientras leía el Salmo 23, las palabras «me guiará por sendas de justicia» la detuvieron en seco. Se quedó largo rato delante de ese versículo y al final oró: Dios, no estoy diciendo que esté dispuesta a morir de hambre, pero no quiero irme por un camino torcido. Guíame por la senda de la justicia. Desde ese día, empezó a escribir con más honestidad en una pequeña pizarra frente a la tienda el origen de los ingredientes y el estado de preparación del mismo día. Compartió abiertamente detalles que antes escondía, porque temía que las porciones parecieran demasiado pequeñas. Al principio, la ansiedad creció. ¿Quién va a venir si hago esto? Pero con el tiempo la voz comenzó a correr. Los clientes mayores decían: puedo comer aquí con confianza porque ella es honesta. Los padres jóvenes decían: me siento tranquilo comprando aquí comida para mis hijos. Pronto también comenzaron a llegar pedidos de loncheras para grupos pequeños de iglesias cercanas. Ella dijo: lo primero que Dios protegió no fueron mis ventas, fue mi conciencia. Y al final también abrió el camino. Amigos, cuanto más urgentes parezcan las cosas, más cuidado debes tener con el camino que escoges. El camino que Dios abre puede parecer lento, pero es un camino que no se derrumba. Si puedes, confiesa esto: Señor, guíame por la senda de la justicia. Oremos. Dios Santo, cuando mi corazón tiembla por la escasez, ayúdame a escoger el camino correcto por encima del camino fácil. No permitas que viva solo para el alivio inmediato. Déjame vivir de una manera que no traiga vergüenza delante de ti. Guarda mi conciencia y permíteme experimentar tu provisión al final del camino recto. En el nombre de Jesús oro. Amén. La sexta promesa es esta: aún en el valle más oscuro, el pastor camina con nosotros. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Los problemas económicos, de salud y familiares muchas veces llegan como valles. Vistos desde arriba puede parecer que debe haber algún camino, pero una vez que estás dentro, puede sentirse como si todo estuviera cerrado a tu alrededor. No sabes a dónde ir y no puedes ver ni un solo paso hacia adelante. En momentos así, sentimos como si Dios estuviera lejos. Pero el Salmo nos dice algo distinto. No es primero que el valle desaparece, es primero que el Señor está allí con nosotros dentro del valle. Había un anciano de 60 años en Guiyang, Incheon, llamado Bai Song-min. Su esposa comenzó diálisis por una enfermedad renal. A medida que aumentaban las visitas al hospital, tenía que dejar una y otra vez sus trabajos de interiores.
Con frecuencia perdía trabajos y sus ingresos bajaron notablemente. Le preocupaba la salud de su esposa. Los gastos de la casa se iban apretando. El futuro se veía oscuro. Él dijo: «Señor, ¿por qué parece que todo se está derrumbando al mismo tiempo?». Entonces un día, mientras esperaba en el pasillo afuera de la sala de diálisis, abrió su aplicación de la Biblia y leyó: «Aunque ande en valle de sombra de muerte». En ese momento entendió: ahora mismo estoy en ese valle. Y el Señor no solo me está diciendo que no debería estar ahí, me está diciendo que Él está conmigo dentro de ese lugar. Después de eso, en cada espera en el hospital, empezó a leer el Salmo 23, aunque fuera brevemente, y en lugar de tratar de soportarlo solo, pidió oración en la iglesia. Los creyentes empezaron a turnarse para ayudar con las visitas al hospital, y eso le dio tiempo para reorganizar los trabajos que estaba perdiendo. Un cliente, después de escuchar su situación, incluso le dijo que estaba dispuesto a esperar y no apresurar el proyecto. Y sobre todo, en lugar de ser aplastado por el pánico, empezó a aprender lo que significa estar acompañado. El tratamiento de su esposa no se volvió fácil, pero los dos ya no estaban caminando por un valle abandonado. Él confesó: «El Señor caminando conmigo se volvió mi mayor sustento». De ahí vino la fuerza para seguir adelante. Cualquiera que sea el valle por el que estés pasando ahora mismo, el Señor no está afuera haciéndote señas desde lejos. Él es quien camina contigo dentro de ese valle. Recibe en silencio este versículo esta noche: «Tú estás conmigo». Oremos. Señor, que estás conmigo, no apartes tu mirada de mí en este valle oscuro. Cuando no puedo ver el camino que está adelante, permíteme sentir más profundamente tu compañía. Déjame creer que tu vara y tu cayado, más grandes que cualquier mal, me están guardando. Y aún en medio del valle, déjame caminar contigo en lugar de derrumbarme bajo el miedo. En el nombre de Jesús oro. Amén. La séptima promesa es esta: al final, el pastor no deja vacía nuestra copa. El Salmo 23, 5 y 6 dice: «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Esto no promete que tu cuenta bancaria siempre va a rebosar, pero sí nos dice algo muy claro: Dios no es aquel que pasa de largo con descuido dejando vacía para siempre la copa de su pueblo. A veces puede parecer vacía por mucho tiempo, pero al final, la bondad y la misericordia del Señor vienen detrás de nosotros. Y esa gracia no se detiene en apenas sobrevivir, se convierte en un testimonio de gratitud. Había una diaconisa de 76 años en Gunsan llamada Im Bok-sun. Había trabajado muchos años en costura, pero a medida que envejecía, los pedidos se hicieron menos. Además de eso, con frecuencia cuidaba a 2 nietos, lo cual le dificultaba trabajar con horarios regulares. Siempre estaba apenas saliendo adelante. Algunos días, después de pagar la factura de la luz, se quedaba un largo rato parada en la tienda con la canasta en la mano, sin poder decidir qué podía comprar. Pero lo que más le dolía era el temor de que quizá terminaría la vida así, seca hasta el final. Entonces, durante la oración, las palabras a las que se aferró fueron estas: «Mi copa está rebosando». Ella dijo que al principio esas palabras no se sentían como su historia, pero de alguna manera seguían subiendo a su corazón. No vas a terminar con una copa vacía. Desde ese día empezó a dar gracias por cosas muy pequeñas, porque hoy había niños confiados a su cuidado, porque sus manos todavía podían sostener una aguja, porque todavía podía orar, porque sus piernas todavía podían llevarla a la iglesia. Entonces un día, una clienta que una vez le había encargado ropa a la medida volvió a contactarla después de mucho tiempo. Recordaba el trabajo cuidadoso de esta diaconisa y dijo que quería seguir enviándole arreglos de manera regular. Otra madre que conoció mientras cuidaba a sus nietos le pidió que arreglara unas cortinas, y ese trabajo empezó a extenderse de boca en boca. No ganó una gran suma de la noche a la mañana, pero la copa no se secó. De hecho, poco a poco empezó a rebosar, y lo primero que hizo con ese rebosar fue compartirlo con alguien más. Cuando escuchó que un joven de la iglesia estaba batallando para pagar unas clases, le envió en silencio un pequeño regalo anónimo. Ella dijo: «El Señor no esperó a que mi copa estuviera completamente llena para hacerla rebosar.
aún mientras la seguía llenando. Impidió que mi corazón perdiera el deseo de compartir. Ese fue el verdadero rebosar. Amados amigos, la provisión del Señor no es solo una cuestión de números. Cuando el corazón no se seca, cuando la gratitud vuelve a vivir, cuando la generosidad vuelve a fluir, eso también es el rebosar del Señor. Y ese rebosar se sostiene sobre la promesa de que su bondad y su misericordia nos seguirán hasta el final. Si puedes, confiesa esto hoy. Señor, llena mi copa con tu bondad. Oremos. Buen pastor, no pases por alto mi vida aunque parezca vacía por mucho tiempo. Lléname en tu tiempo y vuelve a derramar aceite sobre mi corazón reseco. Haz más que ayudarme a sobrevivir. Permíteme conocer la gracia de dar gracias y compartir. Creo que tu bondad y tu misericordia me seguirán mañana y también pasado mañana. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amados amigos, el Salmo 23 no es solo un poema hermoso. Es evangelio práctico al que una vida cansada puede aferrarse. Hoy hemos sostenido juntos 7 promesas. El pastor está aquí primero. No hemos sido abandonados. El Señor nos da descanso. El Señor restaura nuestra alma. El Señor nos guía por sendas de justicia. El Señor está con nosotros en el valle. Y el Señor no deja vacía nuestra copa para siempre. Ahora reunamos estas promesas en el corazón y oremos juntos. Oh Señor, mi pastor, levanto a ti mi corazón cargado por las preocupaciones económicas. En lugar de quedarme mirando una realidad que parece escasa, ayúdame a ver con más claridad al pastor que me está guiando. Calma mi corazón ansioso y llévame junto a aguas de reposo. Reaviva mi alma quebrantada y no permitas que me incline hacia caminos torcidos. Aún en el valle oscuro, no dejes que olvide que tú estás conmigo. En la copa de mi corazón vacío, derrama tu bondad y tu misericordia. Mientras duermo esta noche, guarda mi hogar, guarda mis pensamientos y guarda a mi familia. Y cuando abra los ojos mañana por la mañana, aun si sigo delante de los mismos problemas, permíteme levantarme con una fe diferente. En el nombre de Jesucristo, mi pastor, oro. Amén. Una cosa hermosa del Salmo 23 es que las ovejas nunca presumen de su propia fuerza. Una oveja no se abre su propio camino, sigue al pastor. Y así también nosotros. Cuando la economía se sacude, cuando el futuro es incierto, y cuando no estamos seguros de cuál decisión es la correcta, la fe no es fingir ser fuerte. La fe es seguir al pastor. Aunque no entiendas el día completo, aún así puedes dar un paso detrás de él. Aunque no todos los problemas estén resueltos, aún así puedes acostarte esta noche con el Señor. Y eso se convierte en el comienzo de una restauración más profunda de lo que imaginas. Si ahora mismo tu corazón está demasiado agitado para una oración larga, puedes aferrarte a esta corta confesión. Señor, yo soy una oveja, y tú eres mi pastor. Señor, dame descanso, y guíame por el camino correcto. Señor, no dejes vacía mi copa esta noche. Esa oración breve puede guardar tu noche. Después de escuchar esta palabra esta noche, trata de recordar el orden del Salmo 23. Hay un pastor, no has sido abandonado. Él te guía al descanso. Él restaura tu alma. Él te guía por sendas de justicia. Él camina contigo en el valle. Y al final, llena tu copa. Cuando recuerdas ese orden, aun si la vida no cambia de inmediato, la dirección de tu corazón sí cambia, y una persona cuya dirección ha cambiado no cae aunque siga caminando por el mismo camino. Por eso esta noche estamos escogiendo recordar al pastor antes que a nuestras circunstancias. Y recuerda también esto: una oveja no necesita ver todo el camino de mañana, solo necesita seguir los pasos del pastor. Así también nosotros. La paz no llega solo después de que todo cálculo está terminado. La paz llega porque el Señor va delante de nosotros. La fe no es el poder de tener todas las respuestas en tu mano. La fe es la postura de no perder de vista al Señor mientras lo sigues. Esta noche puedes quedarte dormido escuchando lentamente el Salmo 23. Léelo una línea a la vez.
Si tu corazón descansa en un versículo, puedes repetir solo esa línea. Si una frase se quedó contigo con más fuerza hoy, puedes dejar solo esa línea en los comentarios. Esa sola confesión puede convertirse en la voz del pastor para otra persona que está pasando por una noche parecida. Y si conoces a un familiar o amigo que parece necesitar esta palabra, también puedes compartírsela con suavidad. Mientras meditas esta noche en el Salmo 23, prueba leer cada versículo y luego convertirlo en una oración para tu propia situación. Por ejemplo, lee, El Señor es mi pastor, y ora, Señor, no permitas que esté solo. Lee, confortará mi alma, y ora, Señor, vuelve a soplar vida en mi corazón quebrantado. Lee, tú estás conmigo, y ora, Señor, acompáñame en estas cuentas del hospital, en esta deuda y en este miedo. Cuando la palabra se convierte en oración, una noche vaga se convierte en una noche de compañía concreta. Y mientras ofreces así cada versículo al Señor, el Salmo 23 dejará de sentirse como un poema lejano. Se convertirá en tu oración para esta noche. Y antes de quedarte dormido, aférrate una vez más a las palabras. Mi copa está rebosando. Aunque todavía no esté completamente llena, cierra tus ojos con fe, creyendo que el Señor todavía la sigue llenando. Oro para que esta noche, en tu habitación, los pasos del Señor tu pastor permanezcan en silencio, aun mientras duermes, que su vara y su cayado te den seguridad. Y mañana por la mañana, que puedas recibir un nuevo día, pensando primero no en lo que falta, sino en el pastor. Que la bondad y la misericordia del Señor te rodeen suavemente esta noche.